Buen día. Vamos a ver exploración ginecológica. Es un tema muy chiquito. Este, no les va a costar trabajo para que cuando regresemos, bueno, ya nada más veamos lo que es la práctica. Ok, en cuanto a la exploración ginecológica, aquí tenemos una gráfica en relación a cuáles son las principales o los principales motivos de consulta por los cuales acude una mujer a este servicio. El mayor porcentaje es para el control del embarazo, en un 38%, en un 20% es la búsqueda de algún método perdón, en la revisión para detección oportuna de cáncer cervicorterino, el PAP famoso, y en tercer lugar, pues los métodos anticonceptivos. De ahí en fuera todos los demás porcentajes, pues pueden ser cualquier otra situación. En cuanto al interrogatorio, parte de este se llevó a cabo en lo que fue la historia clínica ginecológica, cuando nosotros hicimos la historia clínica general. Ahí también preguntamos algunas de estas preguntas, ¿no? Se realizaron parte de estas, como el inicio de la vida sexual activa, el número de parejas, el tipo de protección que se utiliza, por ejemplo, si hay encuentros de alto riesgo. La presencia de leucorrea es también una situación bastante común como motivo de consulta. Dispareunia, dismenorrea, ¿ok? Dispareunia es dolor, ¿cómo se llama? A las relaciones sexuales, el dolor que presenta la mujer. La dismenorrea es dolor durante el periodo, menstrual, la presencia de ciclos irregulares o no, características del flujo sanguíneo en las características de la menstruación, si es abundante, si va acompañado de dolor, si es irregular, si irregular, ya eso ya lo habíamos comentado. Si ha sido sometida a algún tipo de cirugía, por ejemplo, el tipo de método anticonceptivo que usa y si es que usa, la regularidad con que acude a las consultas ginecológicas, que puede ser no nada más para exploración o detección de cáncer cervicuterino, también debe de ser para exploración de glándula mamaria. Ujú. Entonces, no son como algunas cosas. Cuestiones alérgicas o ¿cómo se llama? El uso de duchas vaginales. Hay que revisar a la paciente de manera externa primero, antes de poner algún espejo vaginal, antes de colocar cualquier instrumento. Primero se tiene que hacer una revisión de la zona externa. Entonces, de los genitales externos, de las áreas que están alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca incluso que llegue a haber alguna lesión, alguna manifestación de alguna infección, por ejemplo, como la del virus del papiloma humano. Entonces podemos llegar a encontrar, no necesariamente exactamente en lo que es el introito vaginal, sino alrededor de él también se pueden encontrar o ver otros hallazgos. Es importante que recordemos la anatomía topográfica de la región, cómo está compuesta. Ok, aquí tenemos una imagen bastante sencilla, para recordarlo. Ok, aunque pues en la vida real no vamos a tener que así como que tan explícitos de todos esos detalles. El lugar donde se va a realizar o debe realizarse este tipo de exploración, sea hombre o mujer, debe de ser un ambiente agradable. Un ambiente agradable en cuanto a que debe de ser cálido en cuanto a la temperatura que exista, porque pues le vamos a pedir a la paciente que se despoje de su ropa, ¿no? Entonces se le da una bata para que ella se la coloque y generalmente pues puede sufrir de frío. Entonces sí debe de ser un ambiente óptimo. ¿Qué características debe tener un consultorio ginecológico? Bueno, debe contar con suficiente iluminación, tanto iluminación natural como la que vemos aquí, como iluminación artificial.
Debe de haber una zona de resguardo para el pudor de la paciente. O sea, no podemos tener la mesa de exploración a simple vista. O sea, debe de haber o una pared, o un muro, u otra habitación, o un biombo, como vemos aquí. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones que debe tener el consultorio de exploración ginecológica. En cuanto a las técnicas, hay algunas situaciones que es importante recordarle a las pacientes. Entre estas está que antes de cualquier exploración de este tipo, no debe de tener relaciones sexuales por lo menos 3 días antes. Ujú. Se aconseja 3 días antes, aunque aquí la presentación dice de 28 a 48 horas antes. ¿Por qué? Porque es el tiempo de vida del espermatozoide aproximadamente. Entonces, si vamos a tomar muestra de algo, pues no, en la presencia del esperma, pues no nos va a permitir que sea una muestra adecuada. Se le pide antes del estudio vaciar la vejiga para evitar cualquier molestia y colocarla adecuadamente en la posición de litotomía, que es esta. Ujú. En cuanto al explorador, es importante también que el explorador, el médico, le vaya explicando paso a paso, por sencillo que parezca, todo lo que le va a ir, toda la exploración que va a llevar a cabo el paciente, desde la colocación de la paciente. Entonces, se le debe de pedir, se debe de colocar a la orilla de la cama, va a colocar las piernas en lo que son precisamente las pierneras, todo le debe de ir diciendo, le va a colocar un paño, ¿ok? Va ¿cómo se llama? A tocarla, va a revisar, va a colocar el espejo vaginal, que no, todo esto con la finalidad de que no haya sobresaltos o movimientos inesperados por parte de la paciente, ¿ok? Entonces tenemos todas esas características que debe de reunir o el explorador. ¿Se puede hacer tacto vaginal? Sí, sí se puede hacer tacto vaginal, aunque no es necesario en todos los casos. O sea, no es necesario hacer necesariamente siempre el tacto vaginal. No. Entonces, salvo que se sospeche a lo mejor de alguna masa, que se sospeche, no sé, de alguna colección de líquido. Fuera de eso, no. Ok, entonces el tacto que se realiza puede ser monomanual o bimanual. Ok, bimanual, como ven ustedes en la imagen, para ayudar a, ¿cómo les diré? Acercar un poco lo que es el útero hacia la mano contraria y que pues, se pueda llevar a cabo una palpación correcta. En cuanto al espéculo, ahí tenemos espéculos vaginales o espejos vaginales desechables y tenemos espejos vaginales metálicos como estos, ¿ok? Hay de diferentes tamaños, dependerá del tamaño de la mujer, el espejo que se ocupe, ¿ok? Y bueno, la técnica no se las voy a decir ya en la práctica. Este, ¿Qué es lo que nosotros debemos de identificar una vez ya colocado el espejo vaginal? Tenemos que identificar el cérvix, ¿ok? El cérvix debemos de identificar que sea un cérvix que esté rosado, como ven en la imagen, que sea un cérvix brillante, eso habla de la humedad, por ejemplo. Que no tenga secreción de ningún tipo, que no tenga un sangrado de ningún tipo, ¿ok? Y otra cosa que se me olvidaba, la paciente no debe de ir en periodo menstrual, pues precisamente para poder observar adecuadamente la vagina y el cérvix uterino. Aquí vemos una imagen que siempre les pongo y la coloco porque les pregunto que si esto es anormal o normal. Es normal. Lo que pasa es que a veces cuando el espejo no se coloca adecuadamente, se puede retraer un poco lo que es el cérvix y dejar expuesto lo que es el endocérvix. Todo esto es endocérvix, no es ninguna patología, ¿sí? Por eso es que aquí se está tomando con el cepillito. Aquí tenemos las espátulas también que nos sirven para tomar la muestra. Y aquí les voy a poner una serie de fotografías donde nos indican ya alteraciones, ¿no? La presencia de secreción o flujo vaginal con diferentes características. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que debemos de revisar? El color del flujo vaginal, el olor del flujo vaginal y la consistencia del flujo vaginal. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un flujo vaginal espumoso. Ujú. Aquí vemos uno blanquecino, como lechoso. ¿Ok? Aquí vemos otro tipo de flujo, más espeso también. Aquí vemos placas, de flujo, por ejemplo. Aquí vemos dos características importantes. Si ustedes se dan cuenta, este cérvix de la derecha ya no tiene tanta humedad como los anteriores. Este es un cérvix, ¿sí? De una persona que ya no está en una etapa fértil. Entonces va habiendo sequedad o resequedad de las mucosas. Aquí vemos un pequeño sangrado, pero lo que estamos observando aquí son hilos del DIU, del dispositivo intrauterino. Aquí vemos otras anomalías que son las lesiones por virus del papiloma humano. ¿Ok? Las lesiones del virus del papiloma humano, cuando nosotros las vemos en piel, las vamos a ver de esta forma. Cuando las vemos en piel, en forma de verrugas. Pero cuando las vemos en cervix, no las vamos a ver así. Van a ser lesiones distintas, aplanadas, como es este caso. ¿Cómo es que las podemos localizar o identificar? Bueno, se pueden teñir. ¿Ok? Estas lesiones se pueden llegar a teñir con ácido tricloracético a una concentración específica o con violeta de genciana también se pueden teñir, ¿ok? Pero generalmente se va a ocupar ácido tricloracético, que es el que nos va a marcar precisamente a dónde están las lesiones, cuántas lesiones y características de estas lesiones. Ujú. Estas son otras imágenes. Estas ya son imágenes neoplásicas. Ya vemos un cambio incluso en la coloración del cérvix, cambio en la estructura del cérvix, sangrados anormales, ¿sí? Entonces ya se ve un cérvix muy diferente, a simple vista incluso. Estas son otras imágenes. Ujú. Y bueno, finalmente, para la colocación del DIU, el DIU es un método anticonceptivo reversible de larga duración. De larga duración porque puede llegar a durar hasta de 3 a 10 años. Dentro de estos vamos a encontrar a lo que es el DIU y los implantes. Em, los DIUs o dispositivos intrauterinos hay de dos tipos, los que son de cobre o los que hoy en día van a tener levonorgestrel, que van a ser precisamente medicamentos de progestina, ajá, para pues evitar precisamente pues ¿cómo se llama? La, el embarazo en los pacientes. ¿Cuáles son los efectos secundarios que se pueden llegar a tener? Pues el efecto más frecuentemente encontrado pues es el sangrado uterino anormal. Algunas pacientes me mencionan que tienen dolor, ¿sí? Pero bueno, es indistinto, no todas las mujeres tienen las mismas manifestaciones. Ujú. Y ya veremos un poquito más adelante qué es lo que vamos a tener, espero que nos dé tiempo, de una práctica precisamente en este sentido. Muchísimas gracias.